y estamos listos para empezar un nuevo programa de Aprendo en Casa para quinto de secundaria. Así es, sean bienvenidos a este programa educativo preparado por el Ministerio de Educación. Claro, si tienes algún hermano o alguna prima o algún familiar que viva contigo, invítalo a acompañarte. Recuerden tener a la mano sus materiales para poder hacer los apuntes, como un cuaderno u hojas, lápiz o lapicero y todo lo que crean necesario para su aprendizaje. Antes de comenzar, recuerda lavarte muy bien las manos y desinfectar todo lo que vayamos a utilizar. Ya saben, te cuidas tú, nos cuidamos todos. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Cómo les va con sus portafolios de evidencias? Recuerden que deben presentarlo a su profesor para que pueda evaluar todo lo que han estado aprendiendo. Aunque esa no debería ser la única razón, ¿no? Por ejemplo, si se olvidan algún tema, lo deberían poder consultar en su portafolio. Bueno, Stephanie, déjame que te cuento. A mí me gusta ser bien organizado, con decirte que hice un índice en el portafolio para ubicar rápidamente los temas que hemos ido trabajando y que nos pueden servir en la vida diaria. Por ejemplo, en el programa anterior conocimos y usamos las medidas de dispersión para poder resolver una situación. ¡Claro! Hablamos de las medidas de dispersión como el rango, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Ahora, también recuerdo que les dejamos un reto para que desarrollen en sus casas, ¿se acuerdan? Espero que lo hayan podido hacer. Pero eso no es todo. Para poder tomar decisiones debemos aprender a leer e interpretar tablas de frecuencias, gráficos y obtener nuevas informaciones a partir de los datos obtenidos. Bueno, te cuento que estás de suerte. Tú y tú también. ¿Por qué? Porque hoy aprenderemos a obtener nuestras propias conclusiones para lograr nuestro producto final. Un portafolio con información sobre las medidas de tendencia central, de localización y de dispersión de las muestras que tomamos de las comunidades Quichua y Shipibo-Conibo. Qué bueno que ya tengo avanzado mi portafolio, aunque si quiero aprender a interpretar mis datos, a obtener mis afirmaciones o conclusiones, ¿qué tal si llamamos a la profesora Daisy Nina para que nos ayude? ¡Excelente idea! Bueno, vamos a darle la bienvenida. Profesora Daisy, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, profesora. Bienvenida nuevamente a Aprendo en Casa. Hola, Stephanie Junior. Un saludo a todas nuestras amigas y amigos en sus casas. Para comenzar, vamos a hacer un recuento de todo lo que hemos venido trabajando. ¡Estamos listos, profesora! Sabemos que existen dos tipos de variables. ¿Las recuerda? A ver, tenemos las variables cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas son aquellas que no se pueden expresar mediante números y están determinadas por cualidades. En las cuantitativas sí podemos determinar un valor numérico. Una variable cualitativa serían las respuestas a las preguntas. ¿Cuál es tu deporte favorito? ¿Cuál es tu nacionalidad? ¿Qué productos venden las comunidades Quichua y Shipibo-Conibo? Y en las variables cuantitativas podríamos contabilizar el número de hijos de las comunidades de la Amazonía, la talla de los pobladores de la comunidad Quichua, etc. Entonces, la recopilación de datos que hicimos sobre el número de hijos por familia de la comunidad Quichua y Shipibo-Conibo es una variable cuantitativa. Así es, hemos venido trabajando con una variable cuantitativa. Veamos un pequeño organigrama para que no se olviden de los tipos de variable estadística. De acuerdo con las características que la definen, puede ser cualitativa o cuantitativa. La variable cualitativa, a su vez, puede ser nominal u ordinal. En el caso de la variable cuantitativa, pueden ser discreta o continua. Profesora, también aprendimos en la actividad anterior a identificar la población y la muestra. ¿Se acuerda? La población de las comunidades amazónicas Quichua y Shipibo-Conibo es de 71.311 y 32.964 habitantes cada uno. Bueno, sería difícil trabajar con tantas personas, por eso tomamos una muestra de 20 familias de cada comunidad para recopilar y evaluar la información sobre el número de hijos con los que cuentan. Para las comunidades Quichua y Shipibo-Conibo, los círculos grandes representan el total de la población y los círculos pequeños representan la muestra de 20 familias por comunidad. También vimos los tipos de muestreo probabilístico y no probabilístico. Del probabilístico estudiamos el muestreo aleatorio simple, que es elegir la muestra al azar. Cada poblador tiene la misma probabilidad de ser elegido para formar parte de la muestra.
En cambio, el muestreo no probabilístico se usa en estudios exploratorios. Los elementos de la muestra son elegidos a juicio del investigador. No se conoce la probabilidad con la que se puede seleccionar a cada individuo. Por supuesto, por eso el muestreo probabilístico es el más usado y es el que utilizamos para analizar los datos de las dos comunidades de la Amazonía. Profesora, recuerdo que cuando había que exponer en el colegio usábamos papelitos doblados con nuestros nombres y escogíamos al azar, bueno, a la víctima en este caso. Siempre con tus ocurrencias. Bueno, eso viene a ser el muestreo aleatorio simple y es muy usado. Profesora, en otra actividad anterior también aprendimos a elaborar nuestra encuesta con preguntas cerradas y abiertas. Una de las preguntas que se hizo a las comunidades Quichua y Shipibo-Conibo fue ¿cuántos hijos tenían? Y les dimos alternativas a elegir entre 1, 2, 3, 4 o 5 hijos, obteniendo datos numéricos o cuantificables. Y si hubieran preguntado, ¿qué significa para ustedes llegar a una feria regional? ¿Qué tipo de pregunta creen que sería? Yo creo que sería una pregunta abierta, ya que estoy permitiéndole al encuestado que se exprese libremente. También aprendimos a organizar los datos en tablas de frecuencias y a representarlos mediante el gráfico de barra vertical, horizontal y el gráfico circular. Para el gráfico de barras, tomamos los datos de la cantidad de hijos, que vienen a ser los valores de la variable, y el número de familias que eran parte de la muestra representativa, que viene a ser la frecuencia absoluta. No olviden que existen diversos gráficos estadísticos y deben ser coherentes con los datos a usar y el tipo de variable. Para datos no agrupados se usan los gráficos de barra o también los circulares y deben ser pertinentes al tipo de variable que deseamos investigar o estudiar. Para representar datos cualitativos continuos se podría usar el histograma. Veamos tu gráfico de la comunidad Quichua. La primera barra nos dice que 3 familias tienen un único hijo. La segunda barra muestra que 4 familias tienen 2 hijos y así cada barra representa un valor. ¿Y cómo elaboraste este gráfico? Bueno, lo primero que hice fue procesar mis datos en una tabla de frecuencias para datos no agrupados, es decir, sin intervalos, para tenerlos organizados. La primera columna representa los valores de la variable y la segunda columna representa la frecuencia absoluta, es decir, la cantidad de familias. De esta manera me resultó más fácil construir mi gráfico. Representé en el eje de las abscisas, eje X, el número de hijos que van del 1 a 5 y en el eje de las ordenadas, eje Y, representé la cantidad de familias que viene a ser la frecuencia absoluta. Steph, yo hice el mismo procedimiento para la comunidad Shipibo-Conibo y elaboré una tabla agrupando por familias que tienen 1, 2, 3 hasta 5 hijos. Partiendo de esta tabla pude elaborar mi gráfico de barras. En este caso utilicé las barras verticales, pero también se puede utilizar las barras horizontales. Junior, entonces la barra de color amarillo de la comunidad Shipibo-Conibo, ¿qué significa? Profesora, quiere decir que existen 3 familias que tienen 4 hijos. ¿Y saben qué otros gráficos estadísticos existen? ¿O cuáles son los más usados? Bueno, también se usan el histograma y el polígono de frecuencias. El histograma se utiliza para representar variables cuantitativas continuas. A simple vista se parece al gráfico de barras, pero son una serie de columnas cuyo ancho y ubicación coinciden con los intervalos de la distribución de frecuencias. El polígono de frecuencias une los puntos medios de los lados superiores de las columnas del histograma, obteniéndose la línea poligonal. Bien, ahora les presentaré 3 gráficos estadísticos y ustedes reconocerán de qué tipo son. Profesora, es un gráfico de barras. Este de aquí parece un gráfico de barras, pero se trata de un histograma, porque el ancho de las barras y su ubicación coinciden con los intervalos de la distribución de frecuencias. Por ejemplo, del 40 al 45 es el primer intervalo, del 45 al 50 es el segundo intervalo, y así podemos continuar sucesivamente. Y este gráfico es un polígono de frecuencias, porque se observa la línea poligonal. Es correcto. Ahora, ¿recuerdan las medidas de tendencia central que son la media aritmética, la mediana y la moda? Pero para datos no agrupados. Claro que sí, profesora. La media aritmética es el promedio aritmético, es decir,
es el cociente entre la suma de todos los datos y el número total de ellos. Mientras tanto, la mediana es el valor que separa en dos grupos al conjunto de datos ordenados de menor a mayor, de manera que el 50% de ellos son menores o iguales que la mediana y el otro 50% son mayores o iguales. Bien, solo nos falta la moda. ¿Saben qué es? Profesora, la moda es el valor de la variable con mayor frecuencia. Volvamos a la situación que tratamos en programas previos, donde determinamos la media aritmética, resultando que el valor era 3 para ambas comunidades. ¿Qué pasa con la mediana y la moda? Veamos lo desarrollado con los datos de la comunidad quichua. Notamos que todas las medidas de tendencia central coinciden en 3 hijos por familia. Eso quiere decir que efectivamente es un dato representativo de las 20 familias, porque sus datos no se encuentran tan dispersos. En el caso de la comunidad Shipibo-Conibo, las 3 medidas de tendencia central no coinciden, solo 2 de ellas. Por ejemplo, para la media aritmética obtengo que el dato representativo es 3 hijos por familia, pero si aplico la mediana me resulta que el dato representativo es 3 hijos. Y si aplico la moda, obtengo un dato bimodal, siendo los de mayor frecuencia las familias que tienen un hijo y 5 hijos. Efectivamente, la comunidad Shipibo-Conibo presenta datos heterogéneos en sus medidas de tendencia central, así que sus datos se encuentran más dispersos que los datos de la comunidad Quichua. Ahora hablemos de las medidas de posición. ¿Se acuerdan lo que son los cuartiles, deciles y percentiles? Los cuartiles son los que dividen la distribución en 4 partes iguales, englobando cada una de ellas un 25% de las observaciones. Los deciles dividen la distribución en 10 partes iguales, representando cada una de ellas el 10% de las observaciones. Finalmente, los percentiles son los que dividen la distribución en 100 partes iguales. Cada una de las partes engloba el 1% de las observaciones. Profesora, ¿y para qué nos sirven estas medidas de localización en los estudios estadísticos? Bueno, si queremos determinar otra variable de estudio, quizá no necesitemos el 100% de la muestra. Por ejemplo, si por temas de presupuesto no podríamos llevar a las ferias regionales a todas las familias de la comunidad quichua y el alcalde nos pide que identifiquemos hasta qué edad llegan los hijos de las familias del 25% de la muestra, ¿qué haríamos? ¿Cómo hallaríamos ese dato? Entonces, si quisiera solo llevar al 25% de la muestra de la comunidad quichua a las ferias regionales, tendré que tomar 20 familias que representen el 100% y dividirlo entre 4. Cada uno equivaldría al 25%, de modo que el cuartil estaría representado por las primeras 5 familias, ya que hablamos de datos ordenados. Entonces, Steph, eso quiere decir que solo irían las familias que tienen entre 1 y 2 hijos. Hemos preparado un cuadro resumen. Para que puedan orientarse al momento de aplicar estas medidas de posición, los cuartiles son los 3 valores, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, que dividen al conjunto de datos ordenados en 4 partes porcentualmente iguales. Los deciles son los 9 valores que dividen al conjunto de datos ordenados en 10 partes porcentualmente iguales. Los percentiles son los 99 valores que dividen la sucesión de datos ordenados en 100 partes porcentualmente iguales. Finalmente, recordemos la actividad donde aprendimos y conocimos las medidas de dispersión. Sí, profesora, aprendimos a determinar el rango, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Y también concluimos que la comunidad de la Amazonía que iría a las ferias regionales es la quichua, por tener los datos más homogéneos respecto al número de hijos. Según la base de datos de pueblos indígenas u originarios del Perú, la población amazónica de las comunidades Quichua y Shipibo-Conibo es de 71.311 y 32.964 habitantes respectivamente. Entonces aplicamos un muestreo probabilístico para recopilar información sobre el número de hijos de 20 familias de ambas comunidades, cuyos resultados fueron los siguientes. Profesora Daisy, me olvidaba. El alcalde de la municipalidad de Tambopata nos pidió determinar: A. ¿Cuál es el valor más representativo del conjunto de datos para la variable de estudio?
B. La comunidad que acuda a la feria regional será aquella que tenga los datos más homogéneos. ¿De qué comunidad se trata? Veamos, el valor más representativo es de 3 hijos por familia para ambas comunidades, considerando la media aritmética, porque esta toma todos los datos de la muestra. Tomaría los datos de la mediana, porque es más justo con ambas comunidades. Ahora, para la comunidad quichua, la mediana es 3 hijos y coincide con su media aritmética, porque tiene datos más homogéneos. Para la comunidad Shipibo-Conibo, la mediana sería el dato más representativo, es decir, 3 hijos. Esta medida de tendencia central no toma a todos los datos, no viéndose afectado por datos muy distanciados. Bien, para elegir un dato representativo depende del análisis previo de sus datos, pues cada situación es independiente de otra. Para el caso de la comunidad quichua, cualquiera de las 3 medidas de tendencia central representa su muestra y población, pues estos se encuentran distribuidos de forma más homogénea. En cambio, para la comunidad Shipibo-Conibo, el dato más representativo sería la mediana, pues como tiene datos más dispersos, esta medida de tendencia central le permite no afectarse por datos distanciados o heterogéneos. Profesora, para responder la pregunta B, se hizo uso de las medidas de dispersión como el rango, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación, siendo esta última medida la que nos ayudará a determinar qué comunidad participará en la feria regional. La comunidad quichua es la que tiene datos más homogéneos en relación a la comunidad Shipibo-Conibo, con un coeficiente de variación del 42%. Y es la que tiene las condiciones para acudir a la feria regional. Sabemos que una conclusión es un párrafo final que nos permite extraer el hilo del material elaborado y resume los problemas principales tratados durante las actividades. ¿Qué conclusiones se elaboraron para la comunidad quichua? Para la toma de datos se usó un muestreo probabilístico que consiste en elegir la muestra al azar, pues cada individuo de la población tiene la misma probabilidad de ser elegido para formar parte de la muestra. Para la obtención de los datos del estudio se usó una encuesta con preguntas cerradas, porque representan una respuesta prefijada y sus datos son cuantificables. Los datos de la muestra fueron analizados a través del gráfico de barras y gráficos circulares. La media aritmética es 3 hijos por familias. Y además, la mediana y moda coincide con la media aritmética, siendo 3 hijos por familia. El valor de varianza es de 1,6. El valor de la desviación estándar es de 1,26. El coeficiente de variación es del 42%. A pesar de representar un valor muy heterogéneo en comparación con la comunidad Shipibo-Conibo, es la comunidad menos heterogénea. Es la comunidad que tiene las condiciones para ir a la feria regional. Profesora Daisy, ahora vamos a dar nuestras conclusiones sobre la comunidad Shipibo-Conibo. Para la toma de datos se usó un muestreo probabilístico que consiste en elegir la muestra al azar, pues cada individuo de la población tiene la misma probabilidad de ser elegido para formar parte de la muestra. Para la obtención de los datos en estudio se usó una encuesta con preguntas cerradas porque representan una respuesta prefijada y sus datos son cuantificables. Los datos de la muestra fueron analizados a través del gráfico de barras. La media aritmética es 3 hijos por familia. También podemos concluir que la mediana es 3 hijos por familia y la moda 1 y 5 hijos por familia, bimodal. El valor de varianza es de 2,7. 2 enteros, 7 décimos. El valor de la desviación estándar es de 1,64, un entero 64 centésimos. El coeficiente de variación es del 54,67%. Representa un valor muy heterogéneo en comparación con la comunidad quichua. La comunidad irá a las ferias distritales. Muy bien, aprovecho para hacerles recordar que deben presentar un portafolio con información sobre las medidas de tendencia central, de localización y dispersión de las muestras de las comunidades. Profesora, ya lo tengo casi listo, solo me falta incluir lo que aprendimos en el programa del día de hoy y mis conclusiones. No olviden organizar todo por actividades. Profesora, ya que habla de las actividades, ¿nos podría recordar qué actividades hemos realizado estas 2 semanas? Tienen suerte que justo elaboré esta pequeña tabla.
Profesora, tengo una duda de lo aprendido el día de hoy. He leído que hay conclusiones informativas y conclusiones que son comparativas. ¿Y cómo es eso, profesora? En una conclusión informativa hacemos un breve resumen de lo que queremos transmitir. Por ejemplo, el valor de la desviación estándar es de 1,26 para la comunidad Quichua. La media aritmética es 3 hijos por familia para la comunidad Shipibo-Conibo. Profesora, ¿y las conclusiones comparativas son las que narran las diferencias o similitudes entre dos muestras? ¿Cierto? Cierto, y son las más usadas. En estadística siempre comparamos un dato con otro. Como hemos trabajado estas 2 semanas, hemos ido comparando 2 comunidades, Quichua y Shipibo-Conibo. Entonces, esta sería una conclusión comparativa. La comunidad quichua, a pesar de representar un valor muy heterogéneo en comparación a la comunidad Shipibo-Conibo, es la comunidad con datos menos dispersos. Profesora, ¿tendrá otro ejemplo más para determinar conclusiones y a partir de un gráfico? Por supuesto. Veamos un ejemplo del siguiente gráfico. Necesito que cada uno de ustedes me dé una conclusión a partir de este histograma. Aquí va mi conclusión. Del total de 60 estudiantes, solo 3 estudiantes navegan entre 40 y 45 horas por internet. En cambio, 24 estudiantes navegan entre 55 y 60 horas por internet. En este caso se trata de una conclusión comparativa. Profesora, yo hice una conclusión informativa. El mayor porcentaje, representado por 24 estudiantes, navegan entre 55 y 60 horas por internet. Esto representaría el 40% del total. Bien, Stephanie, y con eso llegó la hora de despedirme de ustedes y de todos los estudiantes de quinto de secundaria del Perú. Espero que hayan servido los ejemplos que resolvimos. Hasta la próxima. Hasta luego, profesora. Gracias por el día de aprendizaje. Hasta luego, profesora. Con todos los ejemplos que hemos visto el día de hoy, ya estoy listo para terminar mi portafolio. Así es. Para organizar sus portafolios deben incluir los retos de todas las actividades y presentarlo a sus profesores y, si quieren, también a sus amigos. Y recuerden que también deben resolver las situaciones de su cuaderno de trabajo, que se encuentran en las páginas 65, 69, 71, 74, 119 y 121. Así podrán consolidar el aprendizaje de hoy y estas 2 semanas. Recuerden que solo esta clase no es suficiente. Si quieren llegar a hacer un análisis estadístico completo, desde el tipo de muestra que elegimos hasta la interpretación de los resultados, deben seguir practicando y aprendiendo en diferentes campos. Y como siempre, un fuertísimo abrazo a todos mis hermanos quechuahablantes y a todas las personas de nuestro querido país. Tupananchikama, Cuyas, Jaiwao, Jipanicuna. Nos vemos en el siguiente programa de Aprendo en Casa.